Intentaremos explicar en breves minutos la creación del campamento del Plumerillo, a 8 leguas de la ciudad de Mendoza. La bibliografía principal y clásica es la obra de Mitre, Historia de San Martín y de la Emancipación Americana, el clásico de José Pacífico Otero, Seamos libres de Norberto Galazo, San Martín visto por sus contemporáneos de José Luis Busaniche, el pensamiento político de San Martín de Pérez Amuchastegui. Hay otras biografías muy interesantes, pero básicamente preparé este trabajo con esta bibliografía. Don José de San Martín arribó a Mendoza en los primeros días de septiembre de 1814 para hacerse cargo de la gobernación de Cuyo, integrada en aquel momento histórico por las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Su plan era formar un ejército libertador, cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile y luego cruzar al Perú para unificar la independencia sudamericana con Simón Bolívar. Como gobernador de Cuyo se dedicó a estimular la producción, reactivando el comercio local de vino, aguardiente, fruta seca y harina. Amplió las áreas cultivables con la apertura de canales de riego, le dio un impulso a la minería y a la artesanía local. En Mendoza, don José vivió junto a su esposa Remedios en una casa que el Cabildo le alquiló a Trinidad Álvarez, en la actual calle Corrientes 343. La misma fue destruida por el terremoto de 1861 y por año funcionaría un taller mecánico. Hoy es el Museo de Sitio y Centro de Interpretación Casa de José de San Martín. Ahí va a nacer su hija Mercedes, el 24 de agosto de 1816. Y en homenaje a San Martín es que en Mendoza, los 24 de agosto se recuerda como el Día del Padre. El 30 de septiembre de 1816, San Martín abandona Mendoza para establecerse en este campamento, denominado el Plumerillo, a 8 leguas de la ciudad. Originalmente era la finca de Francisco de Paula de la Reta, quien la va a ceder. Es una zona plagada de cortaderas, de cuyas plantas nacen penachos blancos. De ahí el nombre de Plumerillo, ya que Plumerillo era el nombre que le daban a estas plantas. El Plumerillo contaba con galpones divididos por compañías, con alojamiento para oficiales, barracas para la tropa y otras construcciones. En el centro había una gran plaza donde se desarrollaban los ejercicios de instrucción, y sobre los fondos del cuartel un inmenso paredón servía para las prácticas de tiro. Se estima que su extensión original era de unas 50 cuadras. Este ejército comenzó a formarse con 180 libertos, es decir, esclavos que obtuvieron su libertad con la condición de integrarse a este ejército. Luego se fue nutriendo con la llegada de hombres de todo el país, hasta llegar al número de 5.330 soldados. El campamento fue delineado por el ingeniero Álvarez Condarco, quien lo construyó en forma de galpones con techo de espadaña, divididos por compañías, con departamentos para jefes y oficiales, guardias y cocinas. El ejército de los Andes recibió instrucción militar hasta el mes de enero de 1817, fecha en la cual comenzó el cruce de la cordillera. Se destacaron en este campamento la abnegación del cura Fray Luis Beltrán, trabajando incansablemente entre martillos y yunques. Beltrán quedaría ronco para siempre por los constantes gritos y órdenes. También inventó arneses y carros, y todo metal existente en el territorio va a ser fundido en sus fraguas. Van a salir municiones, balas de cañón, espadas, fusiles, lanzas, cerraduras y hasta calzados. Otras figuras notables que llegan a ser general fue el fraile Félix Saldao, luego gobernador de Mendoza. También había mujeres como Remedio Escalada, Margarita Corbalán, Dolores Prats y Laureana Ferrari, pero también otras anónimas que van a construir trajes y van a surcir 5.000 pantalones para los soldados. También había políticos avesados como Tomás Godoy Cruz, médicos como Paroicien y Anacleto García, atendiendo a la tropa.
Amigos y confidentes, como Tomás Guido, el mejor amigo del Libertador, el ingeniero José Antonio Álvarez Condarco, con planos, cálculos y diagramas de cuánto pasadizo sirviera como tránsito por la montaña. Camaradas como Estanislao Soler, Juan Gregorio de las Heras o Toribio Luzuriaga, quien le llevaba el reporte diario de lo que había pasado en Mendoza. Era un verdadero pueblo que nunca paraba. El general en toda su estadía mendocina, entre 1800 y 1814 y 1817, fue ahí donde más horas pasó. Y ahí se va a planificar el plan continental y esa primera etapa de la gesta, el paso cordillerano. Mares de tinta se van a escribir allí entre San Martín, con Belgrano, con Pueyrredón, con los congresales de Tucumán, con Bernardo Higgins, con Martín Miguel de Güemes, con su esposa de Remedios, hasta con interlocutores pehuenches, más las decenas de bandos y notificaciones a la población de Mendoza invitando a sumarse a la gesta. En la Nochebuena de 1816, San Martín propuso a las mujeres allí reunidas la confección de una bandera. Mercedes Álvarez, Margarita Corbalán, su esposa de Remedios de Escalada, y Laureana Ferrari, futura esposa de Manuel Olazábal, tuvieron esa tarea de confeccionarla. El general indicó que debía estar lista para el día de la jura. Fue muy difícil encontrar la tela adecuada, pero en la madrugada de ese día estuvo lista. El domingo 5 de enero de 1817 fue un día de fiesta en la ciudad de Mendoza. Un general correntino de 39 años, de marcado acento español, presentaba en tierra cuyana un ejército, hasta entonces sin precedentes, para liberar a chilenos y peruanos. Fueron recibidos con los repiques de las campanas de las iglesias. Los jefes y oficiales se dirigieron al convento de San Francisco y consagraron a la Virgen del Carmen como patrona del ejército. Brevemente vamos a hablar un poco del Plumerillo en la actualidad, ubicada en el departamento de Las Heras. Ahí funciona un museo temático dependiente del municipio. Este predio originalmente fue arrendado y una vez concluida la campaña se desmanteló, se devolvió lo prestado a los vecinos y donado la totalidad del restante mobiliario. En 1841, este campo volvió a concentrar tropas en las fuerzas unitarias de la Madrid, que van a ser vencidas en el sur de las provincias por las fuerzas federales al mando del invicto Ángel Pacheco, en la cruenta batalla de Rodeo del Medio, la que va a permitir al restaurador don Juan Manuel de Rosas el definitivo triunfo sobre la coalición del norte unitario. 50 años después, en 1890, se señala un rincón del viejo campo y se va a levantar en el medio del predio una modesta pirámide con los escudos de Argentina, Chile y Perú. Pero recién en 1935 fue valorizado con un monumento que es pórtico de acceso. Los auténticos cañones que los flanquean fueron fundidos con la maestranza de Fray Luis Beltrán. Ese mismo año se instaló una urna con la ceniza del general Jerónimo Espejo, que permanecieron en el Plumerillo hasta 1980, siendo luego trasladadas al Liceo Militar que lleva su nombre. Este campo fue nuevamente remozado en 1995. La capilla, que hoy se aprecia en el lugar, fue construida en 1870, en reemplazo del histórico templo destruido por el terremoto de 1861, donde solía escuchar misa el capitán general, nuestro querido libertador José de San Martín. El campo de instrucción del Plumerillo fue declarado lugar histórico el 6 de diciembre de 1941. Es un lugar que toda Argentina y todo argentino debe conocer. Campamento del Plumerillo, en las cercanías a 8 leguas de la ciudad de Mendoza.